dirección, es decir, el ángulo en un vector. Bien. Entonces, esta dirección o este ángulo en un vector siempre tiene su método de calcular. Y para calcular esto, ¿de qué necesitamos? De ley se necesita las identidades fundamentales trigonométricas. Sí, de ley se necesitan estas identidades fundamentales trigonométricas. Porque si es que yo tengo un ángulo, bueno, no un ángulo, sino un vector, cualquiera sea el vector, vamos a poner un vector medio difícil. Si yo tengo un vector con estas características, por ejemplo, X y Y, y vamos a poner un vector A, bueno, vamos a poner un punto A, por ejemplo, -3 y 5, y un punto B, y un punto B lo ponemos en 10 y -1. Ya, ahí para que se evidencie. Colocamos estos dos puntos. De esto, por favor, en este ejercicio pongan mucha atención, porque es un ejercicio bastante complejo, pero vamos a repasar algunas cosas. Bien, entonces vamos a ubicar los puntos del punto A, -3 y 5. Entonces vamos, -3 hacia la izquierda, aquí estará -3 y 5 hacia arriba, ¿no es cierto? 3 y 2 son 5 en Y. Por lo tanto, el punto A estará aquí. Luego el punto B me dice en 10 y en 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estará por aquí. Y -1 estará por acá. Entonces, este será el punto B. Y vamos a graficar el vector BA. Es decir, un vector que vaya desde el punto B hasta el punto A. Y ahí estará nuestro vector BA. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a calcular todo lo que tenga que se puede calcular. Primero, la magnitud. O el módulo. Vamos a calcular la magnitud o el módulo. Entonces, ya sabemos que el módulo del vector BA, será, con teorema de Pitágoras, será ¿cómo se llama? La raíz cuadrada. ¿De qué? Del delta Y o del delta X, no importa si es que lo ponen en desorden aquí en el teorema de Pitágoras, por el delta Y al cuadrado. Esto ya lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué delta? Si es que se están preguntando, profe, pero ya no nos dijo delta. Esta X de aquí, este cateto X de aquí y este cateto Y de acá, ¿cómo lo calculamos? Ojo que estoy haciendo este triángulo, ¿no? Este triángulo estoy considerando, todo este triángulo. ¿Sí? Entonces, para calcular el módulo de este triángulo, ¿qué necesitamos? Pues cuánto mide en sus catetos, cuánto mide el cateto X y cuánto mide el cateto Y. Pero nosotros sabemos que para averiguar cualquier longitud, ojo, cualquier longitud, sea en física, en matemáticas, incluso en química,
Cualquier longitud que nosotros deseemos calcular, siempre nos vamos a ayudar de los deltas. Delta X y delta Y, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que este delta X es X final menos X inicial. Y este delta Y final menos Y inicial. ¿De acuerdo? Entonces, para poder calcular el módulo necesitamos Pitágoras. Y para Pitágoras necesitamos los catetos. ¿Cómo calculamos los catetos? Con los deltas. Por eso yo pongo de una vez deltas. Entonces, vamos a seguir con esto y veremos que el módulo del vector BA será el delta X, es decir, X final menos X inicial al cuadrado, más Y final menos Y inicial también al cuadrado. Continuamos, un poquito más acá. Será, ¿cuánto vale X final? A nosotros no nos afecta en nada ponerle algún punto como inicial y como final. Podríamos llamarle al punto B, que sea nuestro punto inicial, y al punto A, que sea nuestro punto final. ¿De acuerdo? No les afecta en nada si es que le ponen al B inicial o al B final. ¿De acuerdo? No afecta en nada para los cálculos. Bien, entonces, X final. ¿Cuánto vale X final? Pues vamos al punto final que le dijimos que era A. ¿Y cuánto vale en X? Pues menos 3. Entonces tendremos menos 3 menos, ¿cuánto vale en X inicial? Vamos a la X de B. ¿Cuánto vale? 10. Y esto al cuadrado. Más. Ahora la Y de A. ¿Cuánto vale la Y de A? 5. Menos. ¿Cuánto vale la Y de B? Porque es el inicial. Menos 1. Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque este menos es este menos de aquí. ¿De acuerdo? Sí se ve, ¿no? Este es este menos acá. Y el menos 1 es el valor del punto, de la componente. Bien, entonces, haciendo los cálculos, tenemos menos 3 menos 10, menos 3 al cuadrado, 169. Más, menos y menos, más, 5 más 1, 6, más 36. Es decir, esto es la raíz cuadrada de ¿cuánto? 169 y 36. 200, a ver, 199, 205, creo. La raíz cuadrada de 205. Ya. Y si quieren le calculamos la raíz cuadrada de 205. La 13, no, 14.31. 14.31. Unidades, ¿no? Porque no estamos trabajando ni en metros, ni en metros, ni en centímetros, ni en milímetros, ni nada. Entonces, unidades. ¿Sí? Hasta aquí, entendido cómo manejamos la magnitud del módulo. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora miren, pongan mucha atención a lo siguiente. Aquí tenemos un ángulo de inclinación. Este ángulo de aquí, este ángulo de acá, todo este ángulo es el mismo ángulo, este le vamos a llamar ángulo teta. Es el mismo ángulo que este ángulo de acá, así es que podemos llamarle teta mismo, ¿no es cierto? Ahora, hay una consideración aquí. Hay varios ángulos que yo puedo calcular. ¿Cuál ángulo debería calcular? Pues siempre tenemos que calcular el ángulo con respecto al eje horizontal. Pero con el eje horizontal tenemos dos ángulos. Este ángulo teta o este otro ángulo. ¿De acuerdo? Miren que este ángulo se lo mide en este sentido y este otro ángulo se lo mide al revés. Sí se ve. Y este le vamos a llamar alfa. ¿Ya? Porque son dos ángulos diferentes. Hasta aquí, ¿me entienden? Sí, vamos. Hasta aquí. Ya. Entonces, ángulos del vector.
ángulos del vector con respecto a la horizontal. Vamos con teta primero, ¿sí? Vamos con teta. Si es que yo dije que este de aquí es lo mismo que este teta de acá, ya lo puedo calcular, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podría calcular? Ya tengo cateto opuesto, cateto adyacente y también tengo la hipotenusa. Puedo ocupar lo que yo quiera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, podría calcular, a mí me gusta calcular con tangente. Ya. Entonces, yo podría, a mí me gusta calcularlo con tangente. Yo puedo poner que teta, bueno, la tangente, vamos despacito, la tangente de teta es, ¿cuál es la relación de la tangente? El opuesto sobre el adyacente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el opuesto aquí? Pues el opuesto es delta y, ¿no es cierto? Entonces, tenemos delta y sobre delta x. Ya sabemos cuánto vale delta y. ¿Cuánto vale delta y? ¿Cuánto valía delta y? Pues 6, ¿no es cierto? 6. Dividido para delta x, ¿cuánto valía? Menos 13. Menos 13. Un segundo. Bueno, entonces, esto será menos y más, es menos, así es que será menos 6 treceavos. Esta es la tangente. Ojo, esta es la tangente. Si es que ponemos esto en la calculadora, para averiguar la tangente, tenemos que hacer el ángulo, tenemos que hacer tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1, o la inversa de la función tangente, ¿de qué? De menos 6 treceavos. Ponemos esto en la calculadora y nos va a dar menos 24.77 grados. Menos 24.77 grados. Ahí ya calculamos el ángulo, el primero de los ángulos, ¿de acuerdo? Este ángulo teta, ¿sí? ¿Por qué me da negativo? Por alguien que me diga por qué me da negativo. ¿Por qué me da negativo? Porque está... Se te fue, Catherine, el audio. ¿Por qué me... Va para abajo, ¿Cómo? va para abajo el ángulo. El ángulo teta. Sí. Porque están las paréntesis, dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Y al menos uno que está arriba. Porque está en el sentido horario. Perfecto. ¿Por qué? Porque está en sentido horario, ¿no es cierto? No va hacia abajo, va hacia arriba, ¿sí se ve? Entonces, por eso es que es negativo. Chévere, Camila. Por eso es que es negativo, porque va en la dirección en donde apunta, en donde va el reloj, es decir, en sentido horario. Por esto da negativo. Este negativo de aquí, este negativo de acá, es porque va en este sentido. ¿De acuerdo? Ahora, pero puede ser que yo no necesite ese ángulo. Puede ser que yo necesite el ángulo alfa. ¿Cómo calculo el ángulo alfa? ¿Cómo calculo este ángulo alfa? Con seno. ¿Cómo? Con seno. No, 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 no. Vean bien, ¿dónde está el ángulo alfa? Les voy a señalar. Este ángulo alfa, este. Coseno sobre adyacente. ¿Cómo?
¿Cuál me dijiste sobre adyacente? Pero ¿cuál sobre adyacente? Coseno, dijo. Sería con coseno, dice. Coseno sobre adyacente. No, sería calcular el coseno para ese ángulo. Lo siento, Sebastián, no te entendí nada. Sería calcular el coseno para ese ángulo. El coseno para ese ángulo. Sí. Ya, ¿cómo calculan el coseno de ese ángulo? Con la hipotenusa y uno de los catetos. Ya, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo alfa? Ojo, este ángulo alfa, véanlo bien al ángulo alfa, ¿en dónde está? En X. Véanlo bien en dónde está. Díganme, ¿cómo se calcula? Por la dimensión. Por la... Sí le están viendo el ángulo alfa. Sí saben a cuál me refiero. Aquí está en azul. Eso, ya. Para este ángulo de aquí, para este ángulo alfa, ¿dónde hay un cateto adyacente o un cateto opuesto? No sé, cateto, sí. Ahí no habría cateto. Ya, entonces, ¿cómo se le hace? Les voy a poner más acá abajo, ¿ya? Me voy a traer esto acá. Entonces, está el eje horizontal y está así, ¿no es cierto? Esa hipotenusa que está por ahí está así. Ya acabamos de calcular cuánto valía este ángulo teta. Y ahora les digo cómo calculo este ángulo alfa. Restándole entonces el 180 menos del ángulo que está aquí. Es decir, 180 menos el ángulo teta, ¿no es cierto? Y ahí nos daría el ángulo. Claro, porque si es que yo sé, y esto ya lo hemos hablado un montón de veces, este ángulo llano de aquí, todo este ángulo vale 180 grados, siempre. En una línea recta, el ángulo siempre vale 180 grados en una línea recta. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale este pedacito de aquí, pues lo más natural es que haga 180 menos este pedacito de acá. ¿Sí o qué? Y ahí me va a quedar alfa. ¿Sí se entendió esto? Ya. Ahora, preste mucha atención, porque aquí se pueden marear un poco. Yo sé que este de aquí vale menos, ¿cuánto? Menos 24.77. Pero ¿qué pasa si es que yo hago esto así, de esta manera? Esto es alfa, ¿no? Esto es igual a alfa. ¿Qué pasa si es que yo hago esto? 180 grados menos 24.77. Alfa, ¿cuánto va a valer? Menos y menos más. Va a valer 204.77. ¿Eso es lógico? No. No, perfecto. Entonces, aquí es cuando deben tener mucho cuidado. No hagan esto. Cuando hagan esta operación de 180 menos eso, tomen el valor absoluto del ángulo alfa, del ángulo beta, perdón. No se tomaría en cuenta los signos, no. No se tome en cuenta el signo, ¿de acuerdo? Es decir, será 180 menos 24.77, ¿de acuerdo? Y esto me da a esto es igual a alfa, entonces alfa será igual a 155,23 grados. ¿De acuerdo?